Súper, este quedó muy bacano. Parce, mucho. Jerry, muchísimas gracias. No, a ustedes por la ¿Cómo te invitación. sentís? Súper bien. Sí, yo creo que es de mucho valor. Demasiado. Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas con dos invitados, Jessica, Manuel, ¿cómo van? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Pues ya este es nuestro tercer podcast que estamos aquí contigo. Y hoy quisimos traerles a una invitada muy especial que sé que les va a contar un tema que les va a interesar mucho de todo lo que venimos tratando a nivel del mundo inmobiliario. Presente a Jessica. ¿Quién es Jessica? Bueno, Jessica es una mujer emprendedora aquí de la ciudad de Medellín que fundó una empresa que se llama Casa Taza y pues, le dejo el espacio a ella para que nos cuente un poco más acerca de la empresa. Gracias Manuel, gracias Juan a ti también por la invitación, de verdad que es encantador compartir información importante y de valor para todos ustedes. Bueno, me presento, como tú bien lo dijiste, hago parte de Casa Taza. Nosotros somos una empresa que nos encargamos de ayudarle a las personas a tramitar su crédito hipotecario. Lo mejor de todo es que buscamos las mejores tasas y la mejor condición de crédito para el cliente. Jessica, qué difícil ese tema financiero, ¿no? Porque es que depende de las decisiones de comprar casa, invertir en la primera, seguramente en la primera inversión. El tema financiero puede marcar todo el desenlace de un emprendimiento, de mi patrimonio, de lo que puede pasar. Entonces, obviamente, en esto que venimos hablando, pues con Manuel dijimos, hombre, ya tenemos algunas cosas que creo que ahorita podemos retomar un poco, Jessica, para dar un poquito de contexto. Pero vamos en el punto en el que una persona ya sabe más o menos ¿Qué quiere comprar? y cómo, Ajá. ¿cierto? Y cómo hacerlo, qué variables ha venido pensando y ha venido decidiendo para tomar una decisión. Pero entonces ya llegamos a la etapa comercial y decimos, bueno, ¿y usted cómo tiene sus recursos? Las primeras etapas que evaluamos fueron qué quiero comprar, cuáles son las comodidades que deseo, qué sectores me gustan, por dónde me muevo, en fin. Pero ya llega el tema financiero en donde hay una gran preocupación. Primero por desconocimiento, porque la gente no sabe cómo ingresar a ese mundo financiero, ¿cierto? No sabe a qué banco asistir, cómo asistir, y entonces es donde llegan ustedes a generar esta gran solución para las personas. Así es, realmente les cuento que quiero tener un punto de partida súper importante y es que yo siempre he dicho algo y lo comento con todas las personas que me apasiona hablar este tema y es que hoy en día me atrevo a decir que las personas no compran, no porque no tengan los ingresos, no porque no tengan la intención, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la información correcta y no tienen el asesor adecuado que los guíe y les genere esa tranquilidad para tomar esa decisión de vida. Realmente siento que comprar casa propia, comprar nuestra primera vivienda, comprar nuestra segunda vivienda o ya sea para una inversión, siempre va a ser una decisión de vida, porque es poner en juego un patrimonio, poner unos recursos importantes en una propiedad donde si es inversión no sabemos si realmente el retorno va a ser el retorno que queremos recibir. Si es primera vivienda, bueno, realmente sí voy a comprar la vivienda que quiero, sí es el valor adecuado, sí vamos a estar cómodos. Entonces, hay una cantidad realmente de objeciones, de miedos, de mitos que se le atraviesan a las personas en su mente, que finalmente, cuando las personas no encuentran un asesor inmobiliario, un asesor financiero adecuado que los guíe, que los lleve de la mano, que les dé esa tranquilidad de tomar una buena decisión para poder tomar esa acción, siento que hoy las personas prefieren dar un paso al costado y mejor decir, no, no es el momento. Yo siempre he dicho que ante la duda es mejor decir que no, ¿cierto? Y en ese proceso de todo este tema de invertir y de comprar, uno llega al tema financiero y tú lo decías muy bien,
aparte de la desinformación, siento que no, gran parte de la población no es muy diestra en temas financieros. No, y de por sí, Juan, que la palabra financiera ya nos genera susto. O sea, a uno le dicen financiera y a mí mentalmente ya empiezo 2 más 2, 3 por 4. O sea, a uno ya se le pasa una cantidad de signos por la cabeza. Uno dice, ya, es dificilísimo. Sí, que generan solamente miedo y por eso la gente no Total. toma la decisión. Total. Antes de entrar, yo quisiera devolvernos un poquito con Jessica, porque es que Manuel es un emprendimiento femenino también, o sea... Total. Y quiero que antes de entrar en materia, Jessica, nos cuentes un poquito cómo llegaste a emprender y cuál es su historia, por qué emprendes en todo este tema del sector inmobiliario y cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, claro que sí. Bueno, relativamente es algo súper curioso. Siempre quise estudiar algo que no tuviera nada que ver con los números. O sea, yo siempre decía, quiero estudiar una carrera. Soy comunicadora a propósito. Soy comunicadora y siempre dije, yo quiero estudiar una carrera que no tenga nada que ver con las finanzas. Me parecían súper difíciles. Y bueno, hoy en día estoy metida 100% en las finanzas. Realmente esto nace junto con mi socio. Yo también tengo un socio de los cuales hacemos parte y hicimos este proyecto y lo hemos sacado adelante, donde realmente trabajábamos juntos en una inmobiliaria. Hicimos parte también de un proyecto de una agencia inmobiliaria que hoy en día también existe acá en Medellín. Y empezamos los dos a liderar esta parte comercial y todo el tema. Y realmente nos dimos cuenta que las personas no terminaban de concluir una negociación o de cerrar una venta porque siempre existía una objeción financiera, ya sea porque no llegaban a un acuerdo de precio o ya sea porque finalmente las personas decían, no, el universo, el Espíritu Santo, Dios me dio una señal, esto no es así, las cosas no se me dieron, no tengo la liquidez, no tengo el dinero, no me alcanza la cuota. Entonces siempre todo terminaba desistiéndose por un tema financiero. Con base a eso, realmente decidimos, obviamente, empezar a darle como esa solución y a investigar sobre esa necesidad que se necesitaba suplir. Y si bien es importante lo que ustedes comentaban en un principio de este podcast, y es el tema de qué rico mostrarle una casa linda al cliente, una cocina que los enamore, los acabados, la remodelación, siento que a hoy, antes de dar ese primer paso, es más importante tener el punto de partida claro, que es la parte financiera. Porque quizás es lo que hoy las personas tienen en cuenta al final del ejercicio. Primero dicen, yo quiero comprar casa propia, listo, amor, este fin de semana vamos a buscar casa propia, listo. Arrancan a llamar a un inmobiliario, agendan 10, 12 visitas a unos apartamentos y al final del ejercicio, no, todo me encantó, no, ya estamos decididos. Bueno, y dice Manuel al cliente, ¿cuál te gustó? Pasamos propuesta. No, Manuel, pero es que yo no cuento con la inicial. No, Manuel, pero es que yo tengo que vender para comprar. Entonces, es ahí donde también Manuel como agente inmobiliario se frustra, porque dicen, Dios mío, ¿cómo no le pregunté también esa parte tan importante al cliente? Mano, y a veces te topas. Total, y ya de hecho hemos venido corrigiendo ese tema. ¿Por qué? Porque el agente inmobiliario es más sesgado o cerrado siempre a pensar es en la venta. O sea, él siempre quiere vender y mostrar. Te enfocas en tu necesidad. Exactamente. No en la necesidad del cliente. En cambio, nosotros ya, a pesar de las cosas que nos han pasado, ¿qué hacemos? No, venga, ya primero, ya cuenta con los recursos, ya vendió, ya cuenta con una carta de preaprobado, por lo menos, ya fue al banco a averiguar o a su entidad financiera, pues que quiera. Entonces ya eso nos ha ayudado a que la gente esté mejor preparada para ir a buscar su propiedad, ¿cierto? Y a nosotros, pues nos ha filtrado mucho también el negocio, porque no lo quería decir, pero no perdemos tanto tiempo. No, verdad, y con es, un cliente, pues. y es que es la realidad, o sea, Sí. yo creo que también, más que un tiempo, Manuel, es también ser uno responsable con uno mismo, o sea, y con el cliente. Y porque también hay ya es un cliente que está vendiendo y que tiene una expectativa de venta. Entonces, al uno llevarle un cliente comprador al cliente vendedor, él siempre está con esa expectativa. ¿Será que sí le gustó? ¿Será que me va a ofertar? ¿Será que este sí es? Pero ya cuando uno lo llama
y luego le haga la retroalimentación de la visita, no es que el señor no cuenta con los recursos. Entonces, el otro piensa, pues, ¿para qué me lo trajiste? Claro, total. Y miren que algo que me pasa mucho y de verdad que lo quiero compartir acá, y es el tema de que muchas veces las personas siempre salen a buscar apartamentos o propiedades con base al deseo. Yo deseo vivir en una casa con estas comodidades, pero desconocen realmente lo que necesitamos financieramente para llegar a esa propiedad. Entonces, es ahí donde realmente inició nuestro emprendimiento, de que a hoy si bien es importante conectar al cliente con la parte de la propiedad, es más importante obviamente aterrizar al cliente con la parte financiera. Entonces a hoy de verdad que me encanta y me apasiona siempre trabajar de la mano con los agentes inmobiliarios, porque les ayuda a ellos también a aterrizar esa parte emocional de ellos, con que listo, yo quiero vender, y es delicioso, pero también es rico ir conectados con esa parte del cliente y la racionalidad del bolsillo, que es tan importante para decir, bueno, puedo comprar una propiedad de 500, de 600, o quizás Casa Tasa me aterrizó y debo de ir por una propiedad de 400 millones. Siento que es mucho más gratificante para un cliente que lo aterricen o que lo frenen en seco, por decir de alguna u otra manera, a que lo llevemos a ver una cantidad de propiedades que finalmente lo van a hacer es perder tiempo y no va a lograr cumplir el objetivo que es su casa propia. Eso pienso que fideliza a un cliente más que cualquier cosa. Además que por ahí hay un dicho pues que dice que uno compra donde puedas, vive donde quieras. Realmente en el tema de la compra y el arriendo, uno puede ir jugando en el tema de inversión. Y yo siento que la industria inmobiliaria se ha venido también formalizando un poquito. Demasiado. Ya el cliente sale a buscar y es realmente súper hábil con la información. Anteriormente un cliente salía a que lo informaran. Hoy el cliente sale y te informa del mercado. Eso es súper importante y muy valioso. ¿Nace Casa Tasa hace cuánto? Nosotros llevamos 8 años en el mercado. Y nace por una necesidad puntual, inicialmente de información y de asesoría para ese cliente o para esa persona que ya había decidido, como en su proyecto de vida, comprar una vivienda o invertir en el sector inmobiliario, pero que no veía sus necesidades resueltas en la banca tradicional. Así es, y tú tocas realmente un dolor, y es un dolor que todos los días me abruma demasiado, porque creo que hoy el concepto de asesoría bancaria no está muy bien definido, porque un banco te cierra las puertas a las 5 de la tarde. Casa Tasa no. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros atendemos a un cliente en su horario. Yo siempre he dicho, en tu tiempo, en tu horario, en tu lugar de preferencia. Porque si bien es su sueño, pues un cliente, ejemplo, un cliente que todo el día está laborando en su trabajo, no puede dejar su trabajo para salir a hacer una fila de un banco de 1 hora, 2 horas para que lo atienda un asesor. Entonces es ahí donde realmente hago referencia en que me hablas como del dolor, porque realmente es ese punto de partida que los clientes me dicen, Jessy, ¿yo por qué no te conocía antes? Porque realmente desde mi casa, desde mi sala, descansando, desde mi lugar favorito, puedo tomar la decisión perfecta de mi vida tranquilamente, sin presiones. Y no solo eso, hay algo importantísimo y es importante mencionarlo, y es que en Casa Tasa no solamente encuentras una opción de banco, sino que encuentras múltiples opciones de banco. Trabajamos con 10 bancos donde nosotros te mostramos las diferentes alternativas de cuota, de tasa y además de perfil, porque dependiendo de tus condiciones, de tu capacidad, de tu perfil, sabemos ante qué banco obviamente podemos lograr una asertividad de tu aprobado de manera mucho más rápida, mucho más efectiva, para que puedas comprar tu casa. Bueno, devolvámonos, que has tocado muchas tendencias y eso me encanta. La primera es que hay una tendencia muy fuerte, no solamente en el mercado inmobiliario, sino digamos que en el sector empresarial en general, y es que la personalización de los productos va a ser
la última tendencia para generar negocios. Y los micronichos empiezan a fundamentar o a ser una parte muy gruesa en el desarrollo de los mercados y del tema comercial. Y esos micronichos son tan especializados que casi que una persona se vuelve un micronicho, ¿cierto? Una persona que trabaja, que gana X y empieza uno a segmentar tanto que llega a la personalización. Y esa personalización me parece fenomenal, ese tema del horario, porque yo lo padezco en muchos temas y es que a veces vos llegas a la casa, te sentas con tu esposa, empezás a decir y qué bueno sería uno recibir a las 7, 8 de la noche que estamos hablando una retroalimentación de mira, hablé con mi esposa, eso cómo funciona y que eso lo encuentro en Casa Taza. Así es, total. Yo he tenido clientes que me dicen, Jessy, te invito a mi casa a comer arepita con quesito y nos brindas la asesoría. Maravilloso. Hay que también disfrutar ese proceso con el cliente. Y a esa hora estoy comiéndome la arepita con queso con el cliente y brindándole la asesoría en su mesa de comedor. Entonces, realmente eso es muy ganador. Y más que ganador, es realmente generar diferencia en el mercado para que las personas puedan acceder a esa compra de vivienda. Hoy en día, y me atrevo a decirlo, en Colombia, en Medellín especialmente, hay mucho capital de inversión y las personas prefieren restringirlo o limitarse a comprar vivienda precisamente porque o no tienen el tiempo de tomar esa buena decisión o realmente no les da la asesoría con los bancos en sus horarios, en sus tiempos, o no se acomodan con un banco, porque no les da tiempo de tener que ir a todos, ¿no? En Casa Taza encuentras ese portafolio donde, venga, tomemos la mejor decisión. Total, y la diferencia, Juan, está en que el banco, a mi modo de ver, te ve como sujeto financiero, solo dinero. ¿Usted cuánto es capaz de pagarme? En cambio, la labor de Casa Taza y de Jessica y sus asesores es, venga, vámonos juntos de la mano, venga, lo llevo a su mejor opción de acuerdo a sus intereses financieros, ¿cierto? Venga, lo llevo al mejor banco, venga, lo llevo a la mejor tasa, a la mejor cuota, pero de la mano, que el cliente se sienta acompañado y eso se transforma en servicio. Por eso han tenido tanto éxito. Manu, vos cuando empezaste todo el tema comercial, ¿en qué momento llegas a conocer a Casa Taza? No, yo a Casa Taza lo conozco porque pues, dentro del mundo inmobiliario trabajamos un tema que se llama el colegaje. Entonces trabajamos con N1000 asesores inmobiliarios en la ciudad, porque somos unos 2.000, 3.000 asesores, por así llamarlo, ¿cierto? Entonces trabajamos mucho y ahí conocí unos hermanos de Jessy y que tienen una inmobiliaria muy exitosa aquí en la ciudad, trabajan pues, por así decirlo, inmuebles muy buenos, estrato 6, 5 y 6 en la ciudad. Y ya a partir de ahí conozco ya a Casa Taza. Y empieza todo ese tema de retroalimentación de, mira, tengo estas necesidades. Sí, claro, porque Jessica participa, por ejemplo, mucho en ruedas de negocios, entonces va y ofrece sus servicios a todos los inmobiliarios que estamos en el sector. Adicional, pues también hay un tema que asesoran el tema de inversión extranjera con otra entidad que tienen. Entonces, se nos vuelve a nosotros un facilitador para hacer esos negocios. Bueno, entonces digamos que llega un cliente, llega aquí a inmobiliaria y le dice, Manuel, yo hablé con mi esposa, hablé con mi familia y yo quiero comprar una propiedad. Entonces vienen esas preguntas que dijimos en su momento y la primera uno diría que es cuántos recursos tiene o cuál es la primera pregunta normalmente que se hace. ¿Cuál es su presupuesto? Es que es el básico. Es que, Juan, sin dinero no hay negocio. Por más ganas que usted tenga, si usted no tiene plata, no tiene nada. Ya. Entonces llega esa pregunta del presupuesto. Presupuesto. ¿Cuál es su presupuesto? Ve, tengo un inmueble que vale, no sé, 300 millones y me quiero subir en uno de 500. Ya, listo. Entonces viene la pregunta que te dice ahora, ¿tienes el preaprobado? No he tocado las puertas del banco. Entonces ahí entramos nosotros, direccionamos donde es Jessica Casa Taza y ella empieza a buscarle la mejor opción al cliente. Bueno, entonces Jessica, ahora sí, llega ese cliente referido, te encontró en redes sociales o por algún agente inmobiliario llega
te toca las puertas y te dice, Jessica, yo he tomado la decisión de invertir en una propiedad inmobiliaria. ¿Cuál es lo primero que pregunta Jessica? Bueno, mi primera pregunta que le hago al cliente es, ¿qué expectativas tienes referente a la financiación? Me encanta conocer primero al cliente, sus necesidades, qué quiere y qué espera de un crédito. Y además le pregunto que hasta qué condiciones o hasta dónde estás dispuesto a pagar en cuota. ¿Por qué? Porque eso para mí es un punto de partida. Porque quizás tú puedes adquirir o quieres una propiedad de 500 millones, pero si realmente para financiar una propiedad de 500 el banco nos está financiando 350 y hoy en día una cuota de un crédito hipotecario de 350 millones aproximadamente está por encima de los 4 millones 200, 300 mil pesos, obviamente si tú no estás en condiciones de esa cuota o si lo que el cliente hoy quiere es reemplazar, que pasa mucho, yo quiero dejar de pagar arriendo y empezar a pagar la cuota de mi crédito hipotecario. Quizás si hoy la cuota de tu arriendo son 3 millones de pesos, pues de entrada ya sé que una propiedad de 500 no es viable para el cliente. Entonces a mí realmente mi punto de partida es eso. ¿Qué expectativas tiene el cliente referente a esa financiación? Y qué disposición tiene y hasta dónde quiere pagar una cuota de crédito hipotecario. O sea, el flujo de caja mensual es lo primero a considerar. Vital, es decir, ¿cuánto quieres pagar en crédito hipotecario? Jessy, yo estoy dispuesto a pagar una cuota máxima junto con mi esposa de 5 millones, de 4 millones, listo. Ese es mi punto de partida, porque ya sé que hasta ahí realmente me puedo condicionar para entrar a financiarte. En un consejo, si a uno le pidieron un consejo, uno cómo podría decir que esas aspiraciones de cuota o de flujo mensual es qué porcentaje de mis ingresos mensuales. ¿Uno qué le podría decir a ese cliente? Importantísima tu pregunta. Mira que hoy, por ley de vivienda en Colombia, es una de las premisas que hoy nos tienen en cuenta los analistas, y es que por ley de vivienda ningún colombiano puede comprometer en una cuota de un crédito hipotecario más del 30% de sus ingresos. Es decir, si a hoy, Juan, tú te ganas 10 millones de pesos, la cuota de tu crédito hipotecario no puede superar los 3 millones de pesos, independientemente de lo que sea. Jessy, ¿pero por qué? Si mi papá me va a ayudar, mi mamá me va a pagar la mitad, me van a dar un empujoncito la tía, el padrino, la madrina, no importa. Si eres tú el solicitante del crédito, eres tú quien le debe mostrar al banco que tus ingresos son X cuantía y que la cuota no puede superar el 30% de sus ingresos. Es ahí donde realmente, y les quiero preguntar a ustedes, a hoy ustedes saben que podemos unificar ingresos hasta con 4 personas en un crédito hipotecario. Yo no lo sabía. Yo hasta tampoco. con 4 no, pues pensaba que eran, por lo general, que nos toca vivirlo, son 2 personas, el esposo y la esposa se juntan y bueno, y sacan su crédito, pero no sabía que hasta 4 personas. Podemos unificar hasta 4 personas. Eso realmente es información que en los bancos muchas veces no lo brindan a los clientes. Bueno, pero la ley nos dice el 30%, o sea, yo no puedo comprometer más del 30% de mis ingresos en una cuota mensual. Correcto. De un crédito hipotecario. Pero si te juntas con 4 personas y cada uno se gana 5, el otro 10, el otro 2, el otro 3, ya obviamente tu capacidad de endeudamiento va a ser mucho mayor. Entonces mira qué tan importante es recibir esa asesoría integral donde nosotros por A o por B o por Z siempre le vamos a buscar al cliente esa solución. Y ese 30% coincide con la recomendación por experiencia que ustedes han visto en la propiedad inmobiliaria, o es menor a ese 30%. Es decir, un cliente que llegue con unos ingresos de 10 millones de pesos mensuales, ¿se le recomienda ese 30% o un poco menos? No, es que primero lo que la ley le permite, ¿cierto? Entonces sí o sí no va a poder, por más de que Superarla. quiera, no lo puede superar. Pero sí ¿cierto? puede ser menor en recomendación, o Pero realmente coincide la ley con, pero es que con ya, ese ya poder depende adquisitivo. de lo que quiera, ¿sí me Depende entendés? del presupuesto, del valor absoluto que el cliente quiera la propiedad. Listo, entonces partimos de normalmente no podemos superar el 30% y con ese es como lo que vamos a trabajar. 30%, ¿cuáles son tus ingresos? Se hace el estudio de ingresos
que normalmente lo cruzas con la declaración de renta o cómo se hace ese estudio de ¿Cómo qué ingresos. requisitos hay, Jessy? Cuéntémosle un poquito Claro a la que gente sí. qué le pedimos en cada tasa para iniciar ese estudio o preestudio para sacar su crédito. Claro que sí. Bueno, vamos a poner aquí a todas las personas súper expertas en el tema. Les voy a contar algo importantísimo, que también creo que es uno de pronto de las falencias en las que caemos, y es que las personas, lo primero que me dicen, yo sin preguntarles es, tranquila, pero yo cancelo lo que usted me diga. Tranquila, pero yo pago o cancelo las tarjetas de crédito. Yo les digo, no se preocupen. Y creo que es un error. Muchas veces la capacidad del cliente no está en cancelar las tarjetas de crédito actuales, en cancelar las deudas actuales. A hoy la capacidad muchas veces le limita al cliente es por el RCI, que es la relación cuota-ingreso, que no puede superar el 30%, más no en el endeudamiento global. Entonces, realmente el punto de partida hoy para tener en cuenta los ingresos al cliente es, además de que obviamente le soporta sus ingresos en declaración de renta, es tener también en cuenta qué ingresos soporta en sus extractos bancarios, porque sabemos y tenemos un punto de partida importante, y es que nuestra declaración de renta siempre es año vencido. Entonces los bancos no solamente se soportan nuestros ingresos en declaración de renta, sino también en nuestros extractos bancarios, porque prevén y saben que la declaración es año vencido y el año corriente, pues obviamente la persona puede estar teniendo unos ingresos mayores soportados en sus extractos bancarios. Entonces, hoy el punto de partida no solamente es declaración, sino también extractos bancarios, ya sea como profesional independiente, como independiente socio de empresa o como empleado o prestador de servicios. Listo, súper. Ese historial de los extractos bancarios normalmente se toma ¿por qué periodo? Los últimos 3 meses, siempre. Los últimos 3 meses. Es ok. correcto. Entonces empezamos con declaración de renta, extractos bancarios. Extractos bancarios, tu RUT, donde demostremos o soportemos la actividad a la cual tú te Económica. dedicas. Ujú. Y adicionalmente, ya dependiendo de la actividad, si eres dueño de empresa con posición accionaria, estados financieros, si eres empleado, la carta laboral, colillas de nómina, si eres prestador de servicios, tu carta de certificación que prestas los servicios para 1 o 2, 4 empresas. Bueno, todos estos requisitos son requisitos para poder determinar cuál es nuestro 30%. Para poder determinar ya cuál es la capacidad o el valor final que el banco nos va a prestar o nos va a financiar. Ok, una vez nosotros tenemos ese monto general de cuánto es nuestra capacidad de endeudamiento y con cuál va a ser el desembolso, llega una pregunta de ¿a cuántos meses ¿Es correcto? voy a financiar. ese endeudamiento? Así es. ¿Cuáles son los mejores meses o cómo es la recomendación para tomar la mejor decisión? Claro que sí. Mira, Juan, realmente también los meses es algo también importante, porque entre más plazo, más capacidad de crédito va a tener el cliente, porque a más plazo, menor la cuota y te vas a poder endeudar un poco más. Entre menos plazo, la cuota va a ser más alta y tu capacidad de crédito se va a restringir. Entonces, realmente el plazo, muchas veces los clientes me dicen, Jessy, 20 años, yo me voy a quedar toda la vida pagando el crédito. Yo les digo, no se estresen. Hoy lo más importante es que compres tu propiedad, que cumplas tu sueño. Y si tienes capital, si tienes dinero extra, puedes hacer abonos a capitales totales o parciales en cualquier momento. Entonces, realmente para mí el plazo no es un inconveniente, un limitante, sino que es más dependiendo de esa capacidad del cliente, si lo llevamos a un plazo mayor o si lo llevamos a un plazo menor. Sí, pero entonces normalmente se recomienda tener el máximo plazo. Yo siempre a nivel personal les sugiero llevarlo al plazo máximo. 1. ¿Para qué pagar una cuota alta si el banco nos está financiando un plazo alto? Si tienes liquidez mensual, pues abonas esa liquidez extra y lo abonas a capital, maravilloso. 2, pues ¿para qué vas a financiar menos y te vas a perder esa liquidez que tienes si el banco nos está financiando? Yo siempre he dicho, para eso están los bancos, para apalancarnos. ¿Y para qué realmente perder esa liquidez si a hoy el banco nos permite apalancarnos sobre ellos? Ese mayor plazo estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 240 meses, que son 20 años. 240 meses.
¡Ey, qué nota! Eso me está dando ganas de invertir. Total, y además Bueno. que es demasiado fácil. Entonces, vamos haciendo ahí como recuenticos. La cuota mensual no puede superar el 30% de nuestros ingresos. Es Lo correcto. dice la ley, pero también lo recomendamos que no. Obviamente no comprometamos más de nuestro patrimonio porque seguramente vamos a empezar a quedar quedar mal mal. en los pagos. Juan, y hay algo importante. Por ley de vivienda, la cuota mensual no puede superar el 30% y tu cuota mensual más tus deudas actuales no pueden superar entre un 50 y un 55% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te ganas 10 millones de pesos mensuales, tu crédito no puede superar los 3 millones en cuota y tus deudas actuales, tu crédito de vehículo, un crédito de libre inversión, un rotativo que tengas, etcétera, etcétera, puede sumar no puede más de 2 superar millones. más de los 5 millones 500 en total. Ok, súper. Bueno, entonces, llegamos, tomamos la decisión, hacemos todo. Llevamos los papeles, Todo de la absolutamente película de Manu. Yo llamo a Guía Inmobiliaria y digo, hey, ya hablé con mi esposa, quiero tomar la decisión de comprar una propiedad inmobiliaria. Ya hagamos devolvámonos Sí, un un poquito. ejercicio, Ya pues. hicimos, ya evaluamos Betuces, ya evaluamos El sitio donde quiero estar, metraje, comodidades, unidad, etcétera, etcétera. Listo. Pasamos a tema financiero, llega Casa Tasa, presentas todos los documentos que Jessy nos dice. Ahora viene en la siguiente etapa que es, ¿qué banco escojo? Bueno, pero entonces espéreme, entonces llegamos a Casa TAS y decimos no, listo, nos hicieron todo el estudio y efectivamente determinó Puedo pagar tanta que plata. hagamos un ejercicio real con ¿cuántos millones? 500 millones. Sí, Con el ejemplo 500 que estamos trayendo millones. desde Listo, ahora. entonces me aprobaron 500 millones de pesos. Vas a comprar una propiedad Vea, de 500 millones. Ah, bueno, O sea, sí. Un apartamento Pero- de 500 millones. Ok. Y tengo, partamos del ejemplo ahora, tengo 300. El de banco un- te financia el 70%, Exacto. que serían 350 millones, y tú debes de tener una inicial del 30%, que serían los 150 millones. Listo. Esos 150 millones, la Son recursos recomendación propios. Son recursos y propios. que no sean de otro crédito. No podrías. Porque ya estarías obviamente aumentando tu Tu capacidad, capacidad de de endeudamiento. endeudamiento. Entonces no te van a prestar ya los 350, sino que te van a prestar menos. ¿Sí me entiendes? O sea, Ok. en el banco, en un crédito hipotecario, te va a prestar el 70%. Y estos 150 tienen que ser de recursos propios. O sea, la primera preparación para una persona que la esté inicial. pensando en el futuro, invertir y quiere su propia casa, lo primero es ahorre el 30% Así es. de su propiedad. Así. Usted tiene que llegar con el 30% de lo que Es quiere el punto de comprar, partida. ahorradito en una fiducia, en fin. Entonces, después de que tengo el 30%, llego a Casa Tasa y me dicen, bueno, listo, vamos a hacer el estudio, me aprueban efectivamente 350 millones y decimos, me los aprueban a 240 meses, que la recomendación es cojamos el mayor. Total. Y una vez tenemos eso, llamamos a Manuel, ¿o qué hacemos? Y decimos, Manu, ya nos aprobaron el tema. Bueno, ya presenté los papeles. Ahora, el tema que te estaba diciendo, sí que Jessy evalúe. Ya las viabilizamos esa capacidad de los Exacto. 350. Recogemos documentos, ingresamos documentos. Hay algo importante y es realmente muy ganador. Y es que nosotros, además de viabilizar el crédito, no solamente te decimos cuánto te presta el banco, que eso es importantísimo, sino también que me encargo y te acompaño en todo el proceso de principio a fin. ¿Qué quiere decir eso? Te recojo documentos y me encargo de diligenciarte los formularios del banco. No hay nada más aburridor que un formulario de un banco. Sobre todo cuando le preguntan O sea, a uno nombre. y te uno equivocas. Juan Esteban Garzón. Y después decía apellido. Repita. Parce, Bueno. yo la tengo para llenar esos formularios. Es horrible. A mí me Sí, la sí, llena total. Melissa porque, parce, me equivoco. No, es siempre horrible. me equivoco. No te preocupes, Juan, que yo te voy a llenar los tuyos. Ok. Entonces, te diligencio formularios, ya te radico ante el banco. Hay algo importante. Desde la casa, desde tu oficina, desde el lugar de tu preferencia, yo radico tu crédito. No tienes que desplazarte a firmar formularios. Todo lo radicamos digitalmente. No tienes que ir a ningún lugar. Y entramos a estudio.
Una vez entremos a estudio, aproximadamente 8 a 10 días, estamos obteniendo la respuesta del banco efectiva de un aprobado, y luego del aprobado, ya obviamente con Manuel, ya iniciamos todo el proceso de la negociación, firma de promesa de compra-venta, acuerdos de pago en cuanto al desembolso del crédito y la parte del 30% la inicial, e iniciamos también todo el tema del avalúo y el estudio de título para poder corroborar con el banco o ante el banco que la propiedad que estás comprando esté libre de gravámenes, que no tenga ningún inconveniente a nivel de títulos, y obviamente ya el banco nos venga a dar ese visto bueno final de la propiedad que estás comprando y posteriormente proyectar el desembolso. Manu, lo mejor es llegar uno con eso ya listo. Es lo mejor para poder tener facilidad y rapidez en el proceso, ¿cierto? Adicional, quiero hacer un paréntesis y quiero que Jessy nos hable un poquito, que hay mucho miedo en la gente en este momento por el tema de las tasas de interés, ¿ya? A la gente le ha dado miedo en este momento invertir, y en estos días escuchaba a Jessy en una historia que montaba y decía, no les dé miedo, que es que el mejor tiempo es ya, ¿cierto? Porque la propiedad siempre va a estar subiendo de precio. En un mes, en un año va a seguir subiendo. Y a Jessy le preguntaban, y te voy a hacer esa pregunta, Jessy, para que le digas a la gente, ¿crees que este es un buen momento para invertir y para apalancarte financieramente? Aparte que, pues realmente también leyendo un poco al respecto, pues si uno se endeuda con una tasa cara, seguramente cuando bajen las tasas, pues hay una recompra de cartera y vuelve y uno estabiliza la cartera y no pasa nada. Entonces, el tema de la tasa, sí siento que a la gente es como un mito. Lo limita. Sí, es lo un limita. mito y es un tema ahí súper oscuro, porque uno que tasas del 1, tasas del 0.9, pero al final eso es tasa fija o tasa variable, entonces vos no, al final como que no sabes nada. Y créeme, Juan, que termina siendo más que todo un limitante mental y de desinformación. Te lo juro que tú vas y conversas y pues muchas veces me pasa cuando llego a reuniones de amigos, de familiares, y empiezan a hablar del tema financiero, y muchas veces las personas que están ahí no saben a qué me dedico. Te lo juro que yo pienso y yo como que puedo opinar, pues como que me salen, Claro, me salen las palabras, los letreros, porque Venga, yo yo como lo que salvo. vengan, pues voy a tomar el micrófono de la fiesta, porque de verdad es absurdo que las personas hoy en día hablen con base a la desinformación y sugieran a otras personas que no compren vivienda, y me acerco a preguntarle, ¿tienes casa propia? Ay, no, yo vivo arrendado. Pues me provoca decirle, ven, entonces stop. Pues ven, te informo, ven, te asesoro, y luego habla de tasas altas. Hoy en día, y siempre lo he dicho, siempre es el momento de comprar casa propia. O sea, las personas se limitan, y respecto a lo que dice Mano, yo siempre he dicho algo, y es que, o sea, en un año no estés pensando por qué no tomaste acción a hoy, porque en un año la propiedad que querías comprar a hoy ya no te cuesta 300, te cuesta 500 millones, y en un año las tasas quizás van a estar más bajas y yo te voy a poder hacer compra de cartera y vas a estar feliz porque ya compraste y te ganaste la valorización y pagaste tasita entre comillas un poco o medianamente alta, pero ya tienes casa propia, no echaste a la basura 2 años de arriendo. Entonces es ahí donde realmente las personas, y me atrevo a decirlo y siempre lo he dicho, desinforman a las personas cuando ni siquiera tienen casa propia. ¿Cómo funciona el tema de la tasa? O sea, ¿qué es una tasa fija? ¿Qué es una tasa variable? Porque bueno, entonces, claro, ya, y vamos a lo que decía Manuel ahora. Ya tenemos todo el estudio, salimos positivos, tenemos la decisión de comprar, estamos todos en ese camino, pero llega un tema de conversación que te dice, bueno, ¿cuál es la tasa? ¿Cómo me van a prestar? Según entiendo, esa tasa también depende del nivel del riesgo del cliente. Es correcto, no solamente del nivel de riesgo, sino también de su comportamiento y su historial crediticio. Hoy en día, los bancos nos financian con base a nuestro score. ¿Qué es el score? Es el puntaje financiero que nos catalogan las entidades financieras por nuestro buen o mal comportamiento. El puntaje es de 0 a 1000. Entre más puntaje tengas, mejor calificación tienes con los bancos. Entonces, a hoy, de entrada, para tú poder aplicar un crédito hipotecario, debes de contar con un score
entre 700 y 750 puntos como mínimo viable. De ahí para arriba, maravilloso. Yo como empiezo, o primero, yo me puedo dar cuenta de cuál es mi puntaje, o eso es un tema... Sí, hay diferentes plataformas públicas que te dan una similitud a tu puntaje real. ¿Por qué digo similitud? Porque muchas veces los bancos no validan las mismas plataformas públicas que hay, sino que ellos tienen una plataforma mucho más compacta, más privada, pero sí es muy similar a lo que a hoy tú tengas en puntaje. Y yo, porque ahorita te voy a hacer una, pues, o les voy a hacer ahí como un paro en el camino, y es cuál es como el cliente ideal o cómo podría yo prepararme, ¿cierto? Para poder tomar la decisión de comprar un inmueble, porque seguramente hoy yo lo quiero tener el próximo año, pero no tengo el ahorro. Ya vi que tenía que ahorrar el 30%, entonces bueno, empiezo a ahorrar, pero ¿qué otras decisiones financieras inteligentes debo empezar a hacer para que mi score suba, para que de pronto mi capacidad de endeudamiento me indique que puedo endeudarme en más? ¿Cuáles son de pronto como todos esos gastos y todas esas decisiones que debo y que no debo hacer previo a comprar una propiedad inmobiliaria? Porque siento que afecta bastante pues en el puntaje. Entonces, listo, empezamos a desnudar un poco esa tasa fija y variable. Exacto. Entonces, teníamos por aquí, ya es importante Sí. el historial crediticio, es importante el tema de cuál es su puntaje, y Así eso va a es. indicar cuáles son las tasas con las que nos van a prestar. Sí, mira, obviamente hay un punto de partida que son las tasas de cartelera que los bancos manejan, ¿cierto? Los bancos manejan como una tasa estándar para todo el mundo, y es ahí donde entra Casa Tasa y entra obviamente a avalar y a pelear con los bancos por ti. Yo también, en el momento en que veo un cliente importante, con buenos ingresos, con buena capacidad, un cliente muy bien calificado, entro a pedir obviamente excepciones de tasa, de mejoramiento de tasa. Y obvio, pues obtengo mejores condiciones. Entonces, la tasa hoy siempre se va como en una tasa estándar de cartelera. Hoy en día podemos estar hablando de tasas desde el 15.89 efectivo anual para compra de vivienda, y lo podemos hablar en pesos o en VR. ¿Qué significa la tasa pesos? Que siempre durante los 20 años del crédito va a ser tasa fija, cuota fija. Nunca te va a variar la cuota. Pero además, cuando las tasas van bajando, te puedo hacer compra de cartera para mejorar condiciones de tasa. Y la tasa variable es cuando quizás las personas son un poquito más atrevidas, son realmente un poquito más extremas, no son tan conservadoras y se lanzan a irse de acuerdo al mercado. No, Jessy, ¿sabes qué? A mí no me da susto. Yo sé que el mercado se va a estabilizar, va a bajar y me quiero ir con variable. Maravilloso. La variable le permite al cliente tener una capacidad de endeudamiento mayor, pero correr, entre comillas, el riesgo de que su cuota mensual va a variar de acuerdo a la inflación del mercado. Es decir, mes a mes dependemos de la inflación. Puede subir, puede variar. ¿Qué recomendarle a un cliente? Ok, pues eso va a ¿Cómo, depender. yo creo que la pregunta es, Jessy, ¿cómo me vuelvo un mejor cliente para el banco? O sea, ¿qué cosas debo de hacer para que el banco diga a esta persona se le puede prestar? O sea, soy un buen cliente para prestar. Buenos hábitos financieros. Pagar anticipadamente tu tarjeta de crédito, tus obligaciones financieras. No esperes al último día, págalo 3 días antes. Muchas veces ya tenemos el dinero 3 días, 8 días antes. Ay, no, todavía no es la fecha. Mejor dicho, no caliente la plata en el bolsillo. Tú lo has dicho. Eso te da muy buen historial crediticio. Entonces, pues si ya tenemos el dinero, qué rico pagarle al banco antes. Entonces, todos esos buenos hábitos financieros, el banco, créeme, que los premia. Y creo que esos hábitos financieros también es que la gente se impulse desde muy temprana edad a sacar pequeños créditos, que es otra cosa que a la gente le da miedo. Venga,
saque 5 Un vehículo, millones, saque un vehículo. una moto. Total, y saque 10 millones en un libro de inversión, vaya pagándolo, o sea, vaya haciendo una historia crediticia, Así es. crediticia con la cual la gente el día de mañana que vaya a hacer una inversión importante, pues tenga ya un historial frente al banco para que puedan prestarle más dinero. Ya sabemos cuánto nos van a prestar. Ya sabemos la cuota que voy a pagar al mes. Ya sé la tasa en la que me voy a endeudar. Ya tengo claro el banco o apenas, no, vamos a presentarnos al banco. Entonces ahí nos hicieron el estudio y tú nos dices, mira, esos son los 5, 10, no sé cuántos bancos 10. tengamos ahí, 10. Y en esos 10 bancos, estas son las tasas, estas son los intereses, eso es todo el asunto. Tú haces toda la modelación del crédito. Total, hacemos toda la simulación de la cuota, de la tasa y obviamente siempre pongo sobre la mesa 2 bancos, obviamente no sugiero los 10 porque ya a medida de la conversación voy Decantando, filtrando total. cuáles son los bancos y pongo sobre la mesa 2 bancos para que tomemos la decisión, pro y contras, viabilidades, tasas y muchas veces el cliente se va mucho más por la agilidad quizás del banco, el servicio del banco más que la tasa, porque el cliente queda como tan a gusto con el servicio y la tranquilidad que uno le da que ya para él es más... Claro, uno se olvida un poquito de esas variables porque pues ya va, digamos que mucho más tranquilo con que no la estamos cagando, pues, y no Sí, estamos sí, porque así es que es. tiene el respaldo del servicio que ella te da. O sea, ¿sí me Total. entiendes? O sea, ella hace ese ejercicio que el banco no va a hacer. Primero porque tienen competencia directa entre ellos mismos, que el negocio de ellos es prestar Oye, al plata, banco no le ¿cierto? importa porque si vos tomas una mala Exactamente. decisión no es En problema cambio, tuyo. Total. Jessy lo que hace es, venga, lo llevo a su mejor escenario para que usted el día de mañana no vaya a tener un siniestro financiero, que pueda seguir pagando de acuerdo a su capacidad de endeudamiento y a su capacidad financiera mensual. En fin, ella lo que hace es, venga, de esos 10, venga, les cojo los 2 mejores. Esos 2 mejores ganan esas 2 posiciones básicamente por qué variables, tasa. Bueno, en primer lugar, para el cliente prima mucho la tasa, porque tú siempre, o la mayoría de los clientes siempre me dicen, Jessy, me recomendaron tus servicios porque quiero la mejor tasa. Te lo juro que yo le digo al cliente, bueno, está bien, pero te voy a contar. Porque a mí realmente, si bien la tasa es importante, siempre le digo al cliente, la tasa no es lo más importante. Porque yo siempre le he dicho al cliente, la tasa te la soluciono a futuro, pero yo no te puedo solucionar un negado. Para mí a hoy, más que la tasa, es más importante lograr un aprobado y lograr que tú puedas tener tu casa propia. Porque sé que a futuro vamos a trabajar para que tu historial crediticio mejore y te puedo buscar una mejor opción de tasa. Pero si yo hoy te niego, de entrada te voy a cortar las alas para que puedas, obviamente, comprar tu casa. Jessy, ese aprobado, ¿cuánta vigencia tiene? Más o menos entre el promedio de los bancos, 6 meses aproximadamente. Listo, entonces ya estamos claros en que nos decidimos con X banco. ¿Qué sigue? El paso a seguir es recoger toda la documentación, ya hacer nosotros a nivel operativo interno todo el proceso de validación de la información y radicarte ante el banco. Ya entramos obviamente al estudio con los analistas directos de los bancos. A los 10 días aproximadamente, dependiendo de la entidad, nos están dando la respuesta de el aprobado positivo y con base a eso ya iniciamos con la legalización, que es el estudio de títulos, el avalúo de la propiedad que estás adquiriendo y posteriormente ya el desembolso. Ahí pueden pasar ¿cuántos días o cuántos meses, mano? Eso es un proceso que... 45 días aproximadamente. Entre 45 y 60 días, obviamente dependiendo de la entidad financiera. Así No, es. pero listo, o sea sea, ya, luego- ya nos luego- aprobaron, Sí. ¿cierto? Para Pero entonces obtener en el ese desembolso. aprobado, el balón llega otra vez a Guía Llega Inmobiliaria, a a la Manuel inmobiliaria. Guzmán, Entonces, y le la dicen, inmobiliaria, ¿qué tiene que aportar? Tiene que aportar escritura pública, certificados de libertad vigentes con menos de 30 días. pero ahí es cuando ya tenemos el inmueble. Sí, Pero sí, sí, o sea, total. yo llego con un aprobado, llego con mi 30% de cuota inicial y le digo, Manu, financieramente soy listo. Entre ese día, normalmente, ¿cuánto se demora un proceso por tu experiencia
desde el aprobado que llego yo a tu... Pero sin haber encontrado el inmueble. Sin haber encontrado. O sea, ¿cuánto me demoro yo más o menos encontrando un inmueble en promedio? Es que es muy subjetivo, Juan, porque depende del cliente. Como te decía en un podcast anterior, hay clientes que ven demasiado. O sea, yo le conté a Juan que tuve una clienta que vio 130 apartamentos. O sea, hay clientes que son impresionantes. Sí, pues. como hay cliente que en la primera visita ¡Pum! se conecta y este ya. es el mío, ya, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso de generarte de un tiempo, él tienes que jugar con los 6 meses que le da el banco. Claro, pero normalmente, pues, Pero 2, 3 normalmente meses es una decisión que se viendo toma en 2, 3 propiedades. meses viendo Sí. propiedades, ¿ya? Y luego de eso, como decía Jessy, Ya iniciamos el proceso de legalización frente al banco, que ese proceso dura entre 45 y 60 días adicionales luego de encontrar la propiedad que quiera. Encontramos la propiedad, vos dejas de mostrarla, se le avisa al propietario o todavía no. Cuando encontramos la propiedad, usted como comprador, pasamos una propuesta, ¿cierto? Hasta encontrar un punto medio entre los dos, donde digan, listo, yo estoy de acuerdo con el precio que me están dando, el otro está de acuerdo con lo que está pagando, y inicia el proceso de promesa de compraventa. La verdad, cuando ya digamos que se encuentran las partes en el precio y la cosa, pues uno ya se abstiene de seguirla mostrando, pero tiene que ser un proceso que debe ser ágil. O sea, yo, por ejemplo, no me demoro más de máximo 5 días para estar firmando una promesa de compraventa, porque por lo regular los inmuebles no los tiene uno exclusivamente, los tienen otros 3, 4, 5 asesores inmobiliarios que van a estar encima del cliente también, llevándole más gente. No he firmado, entonces venga, recíbame. Entonces, eso es un factor determinante donde se te puede dañar un negocio. Entonces, un negocio, si encontrar la propiedad ya, venga, corramos de una, certificados de libertad, escrituras, mírelos, hágalos revisar de su abogado. Mientras tanto, yo voy elaborando la promesa de venta, vayan revisando, pero que no pasen más de 5 días. Porque un negocio que se llegue a alargar pues, más de 5 días, posiblemente no se vaya a dar por algún motivo. Y uno de esos motivos más grandes es que llegue otra persona con una mejor oferta, con una mejor forma de pago y te daña el negocio. Y llega uno con esa promesa de compraventa nuevamente a donde Jessica, y con ya, todos los documentos con del el inmueble. certificado de libertad de la propiedad, y ya nosotros nos encargamos de activar el crédito ante el banco. El banco nos va a pedir siempre certificados de libertad y tradición, como te decía ahora, con menos de 30 días de expedidos, ¿ya? Escritura pública. Entonces el banco ya entra en un proceso de hacer el análisis primero jurídico, ¿ya? De que todo esté bien jurídicamente, que no tenga hipotecas, embargos, afectaciones a vivienda familiar, patrimonio familiar embargable, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y luego la viabilidad comercial, donde llevan un evaluador, ¿ya? Y el evaluador pues hace la visita del inmueble, toma unas fotos, hace un avalúo y dice, sí señor, el inmueble cumple comercialmente como garantía para el banco y vale, o sea, señor banco, usted queda cubierto con ese inmueble para que preste ese dinero. Se hace el desembolso, se escritura. Al contrario, si dan los recursos propios, ese 30% deben estar ya listos, ya. Luego se hace escritura pública, ¿cierto? Y hasta que el banco no tenga la garantía la mayoría de las veces. La garantía hipotecaria, la garantía la de primer a grado. su favor, ¿cierto? El banco no te desembolsa. Okay. Esa es una regla general. Hay bancos pues que nosotros, como lo dijimos nosotros, desembolsan con boleta de registro, pero eso es un cuento pues aparte. Pero por regla general, hasta que el banco no tiene su garantía inscrita en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, no te desembolsa. Normalmente, ¿cuántos son los gastos? Esos gastos, Jessy y Manuel, de escritura, de impuestos, de todo ese tema, eso no sale del crédito. No, eso es aparte del crédito. Recursos propios. O sea, que propios. aparte de ese 30%, Debes de contar con los gastos notariales. que más o menos es qué porcentaje. Con un crédito hipotecario pueden estar más o menos en un 2.2% sobre el valor de la escritura. En el ejemplo que estamos haciendo, si es un apartamento de 500 millones, el comprador, porque los gastos se diferencian así, mira, el comprador que paga 50% de notariales,
paga 50% de rentas y el 100% del registro. Estas tres cositas nos van a dar el 2.2%, ¿ya? Adicional a este registro, se registran dos cosas. La compra, ¿cierto? Y la hipoteca. Y la hipoteca. Entonces, si fuera una compra sin hipoteca, podríamos estar hablando hasta el 1.9% más o menos sobre el valor de la escritura. Pero como es con hipoteca, pues le ponemos más o menos el 2.2% sobre el valor de la escritura. En el inmueble de 500 millones es el 2.2%. Perdón, aquí me equivoqué. El 2.2%. Siempre o hay excepciones. Esto que estamos hablando sale con hipoteca y con garantía real. Sí, siempre. Esa es la regla general. Siempre que vamos con financiación, vamos con hipoteca. Perfecto. Pasa el desembolso, escrituramos y yo me desentiendo de Manuel. Muchas gracias porque ahí entonces está la comisión o cómo funciona todo eso. Falta un paso que es, por lo regular, el corretaje inmobiliario, dependiendo cómo se pacte. La verdad, tampoco hay una regla general, se puede pactar, me pagas proporcional a cómo te pagan, entonces te pagaron el 30%, me pagas el 3% de los 30 que te pagaron. Con el desembolso final te pago el resto, listo, perfecto, sobre el desembolso final. A mí me gusta más, la verdad, recibirlo al final de todo. Acabamos el proceso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tranquilo. El cliente que está comprando está tranquilo con su inmueble. El cliente que está vendiendo ya tiene su dinero en el bolsillo. Cuando ambos están felices, yo como cliente soy feliz pagando lo que usted ya se ganó. En este caso yo, ¿cierto? Entonces ya todo el mundo está tranquilo. Me gusta más esta opción del final, siempre. Ese 3% sale del bolsillo del vendedor. Bueno, y adicional a eso, hablando de este tema de gastos notariales, el vendedor paga más o menos un 2% también de valor de escrituras, que paga 50% de notariales y 50% de rentas, adicional, y la retefuente, pero que esta se la puede descontar pues con la declaración de renta el año siguiente. Una vez yo tenga esto, ¿cuánto? O sea, al mes siguiente de la escritura yo empiezo a pagar mis cuotas. Es correcto. 30 días hábiles después de que desembolses, ya te llega tu primer extracto bancario. Y ya, obviamente, a los 8 días ya te llega el vencimiento del extracto bancario. Que en esa primera cuota no llegan sorpresas diferentes a la cuota que yo ya sé que voy a... Tu cuota mensual. Hay algo importante a tener en cuenta y es que la cuota de un crédito hipotecario va ligada a un seguro de vida y un seguro de incendio y terremoto. Es ahí también donde después de desembolsados, tú como cliente puedes obtener un ahorro y endosar esos seguros con otra entidad diferente a la del banco para obtener también una reducción en la cuota. Pero no vas a encontrar sorpresas como tú lo dices, Juan. Porque es que a veces los bancos, cierto, le llega a uno una cuota y uno dice, pero si yo había negociado, no, que es que ahí está la cuota de no sé qué, que ahí está el seguro, que ahí está eso, que ahí está otro. Y uno firma muchas cosas y de pronto le meten seguros de más o no le meten, pero sí hay una comercialización ahí. Ajá. Que uno a veces firma dando el positivo de seguros que no son legales, pues, o sea, que no son necesarios para esa operación. Hay un seguro que muchas veces los bancos lo ofrecen, es el seguro de desempleo, que si tú quedas desempleado, ese seguro te paga cierto tiempo la cuota del crédito hipotecario, pero ya son seguros realmente libres de tomarlos o no. Bueno, Jessy, y el segundo caso, yo ya compré. Normalmente, ¿qué o cada cuánto debo ir donde de ti a que revisemos tasas, a que compremos otra vez una cartera, a que no refinanciemos, pero sí revisemos, porque es que uno no puede cerrar los ojos. El mercado va cambiando. Claro, uno no puede, o sea, yo estoy esto es un negocio para todo el mundo, o sea, para el banco, para... Todo esto es un negocio y obviamente para uno también. Entonces, si es mi negocio, pues yo tengo que estar monitoreando constantemente
si bajaron las tasas, si es momento de recomprar o de comprar una cartera o de endosar un seguro. O sea, Sí. ¿cómo funciona ya esa parte ese de día a mejoramiento día? de tasa? Bueno, mira, Juan, realmente nosotros siempre manejamos un tiempo prudente entre 6 meses a un año para poder darle al cliente un ahorro importante. Porque si bien al momento de que tú compras cartera hipotecaria, no debes incurrir en gastos notariales porque la hipoteca se queda en certificado de tradición y libertad a favor siempre del primer banco. Simplemente se autentica un documento privado entre los bancos donde se ceden la obligación. Sí debes incurrir con el banco que te compra la cartera en avalúo y en estudio de títulos nuevamente. Entonces, obviamente que ahí debes de contar con un dinero importante el cual tú debes de sacar. Entonces, ahí yo por eso siempre recomiendo como entre 6 meses a un año para que podamos ver ese ahorro importante en la cuota, porque muchas veces las personas, tengo clientes que me llaman cada mes. Yo les digo, no, tranquilos, yo los llamo, no me llames, yo te llamo. Ese sería yo, Jessica. Por No ahí se me enteré preocupen. que bajaron las tasas. Porque obviamente cuando yo ya miro que el mercado sí cambia, obviamente significativamente, ahí sí te llamo y empezamos a hacer campañas desde Casa Tasa hacia los clientes porque pues tampoco vale la pena ponerte a voltear y a unos gastos obviamente importantes para decirte va a bajar 50,000 pesos, pues no es necesario. Pero entonces lo recomendado sí es normalmente una vez al año Sí, hacer ese ejercicio. así es, una vez al año me parece perfecto. Adicional, creo que hay un tema de fidelización del cliente que también tiene Casa Tasa, es que posterior a que te ofrecen pues el crédito, te acompañan en todo el proceso hasta un final feliz, pues en un año ella va a saber que vos tomaste un crédito con determinado banco, porque tiene la información, que la tasa tuya fue esta Así y es. que hay un mejoramiento, entonces ella, don Juan Esteban, venga que tenemos en este momento tal banco, una mejor tasa, le puede hacer una compra de cartera, vos vas a quedar feliz, entonces ahí es donde vas a seguir pensando en que luego de que libres esta, pues vas a tener una segunda y vas a utilizarlos a ellos mismos en el servicio. Así es. Juan, y usted no me ha preguntado algo súper importante. Cuente, Le a ver. preguntó a Manuel por sus honorarios y los míos. No, es que al final, obvio, eso seguía, porque entonces, bueno, ya todo el mundo está feliz. Y entonces yo como cuadro con Casa Bueno, Tasa. bueno, dale Jessy, responde esto para un tema Bueno, que me queda en el algo tintero. mucho más importante, Anótelo ahí que no nos, y es que que no nos vaya a perder. nuestra asesoría no tiene ningún costo. Realmente nuestra asesoría cuesta 0 pesos porque nosotros trabajamos es directamente para los bancos y son los bancos quienes asumen nuestra remuneración a éxito de desembolso. Yo no te puedo creer, Jessy. Imagínate. Yo estaba pensando aquí. Ahora, yo ¿cómo no- cuadro a Jessica? Jessy, y eso es pues un tema de legales, o sea, al final ese acompañamiento o es un tema comercial de los bancos que te da ahí como una comisión por llevar o cómo nuestra funciona figura eso. ante los bancos es una figura de broker hipotecario y nosotros realmente ante el banco somos como un comercial externo que los bancos nos remuneran por llevar clientes potenciales y ya súper perfilados, listicos para obtener un aprobado. Jessy, ¿y ese broker financiero también es vigilado, no es vigilado? Nosotros somos vigilados y auditados por los bancos directamente. Nosotros tenemos que manejar absolutamente todo lo legal y el tratamiento de datos que los bancos manejan para generar, obviamente, la transparencia y la protección de la información del cliente. Manu, ¿qué anotaste ahí? Entrega. Entregan. Ese fue un tema importante en el proceso que estabas diciendo ahora, se nos voló la entrega. Ya, porque la gente cree que la entrega se da con la firma de la escritura pública, ¿cierto? Y No, porque normalmente puede haber un inquilino. Así Sí, es. sí, pero más que eso, a la No lo ha gente lo que terminado de lo mueve es que no pagar. lo ha terminado de pagar. Ese es el tema que más mueve a todo el mundo. Venga, ¿yo por qué le voy a entregar si usted solamente me ha pagado un 30%? Ah, es que ya le firmamos el banco y el banco le va a pagar. Sí, pero cuando me pague, le entrego. Entonces, por regla general, es un tema importante que la gente sepa que la entrega se da cuando el banco le desembolse a ese vendedor. Y que normalmente, ¿cuántos días pasan entre esa firma, el registro de la escritura, que es la garantía de primer nivel? Yo hago todos esos registros y a partir de ahí al desembolso, más o menos Puede cuánto. pasar aproximadamente unos 15 días más o menos. Eso es un proceso de 6 meses. No, como te decía ahora, es un proceso 45 días, Sí, 2 meses. 60 luego, o sea, días. luego de que firmas promesa de venta, en 60 días se hace todo el proceso.
¿ya? Digamos que en los primeros 20 días, máximo un mes, tenemos avalúo y tenemos estudio de títulos. Luego viene la orden del banco a hacer la escritura pública, va al banco, firman las partes, firma el banco, viene un proceso de liquidación de impuestos, los cuales son rentas departamentales, registro, va a registro, se demora aproximadamente unos 8 o 10 días, mientras que sale ya registrada y ya el banco autoriza el desembolso y se acabó el proceso. En esa misma escritura, Manuel, vos me acompañás en el tema de patrimonio de familia. Sí, Afectación claro, a vivienda afectación a vivienda familiar. familiar. Nosotros hacemos todo el acompañamiento, pero al menos desde la empresa de nosotros, desde Guía Inmobiliaria, pues por el tema que yo soy abogado, pues trato de que el cliente tenga todas esas opciones para cubrir su patrimonio. Adicional que hay un tema importante, que Jessy lo tiene súper claro, y es que el banco te va a exigir afectarlo a vivienda familiar. ¿Para qué? Para que el día que tenés un revés financiero, nadie pueda tocar ese inmueble salvo el mismo banco. Explícame un poquito más, Manuel, y expliquémosle a la gente qué es ese tema de la afectación. La afectación a vivienda familiar es un seguro, por así llamarlo, para el inmueble. Es un blindaje para el inmueble, para que terceras personas no puedan entrar a embargarlo. Básicamente es eso, pues para que no le pongamos más términos jurídicos al tema. Y es una protección a ese patrimonio de la familia. Sí, exactamente. Salvo que el único que lo puede tocar es el banco. Es correcto. Por el incumplimiento. Por el incumplimiento, pues, A la deuda. a la deuda, ¿ya? Es la salvedad de la regla general, ¿ya? O sea, está blindado frente a terceros, menos frente al banco que te prestó el dinero. Bueno, Jessica, pregunta. En esa cuota, digamos que mi cuota es de 1.000.000 de pesos mensuales. Sí. ¿Tú qué me recomiendas de ese 1.000.000? ¿Pagar un poquito más siempre? Además de los abonos pues extras Sí. que normalmente uno puede hacer, pero la recomendación es pague un poquito más de la cuota mínima. Bueno, mira, hay algo importante a tener en cuenta y es que durante los primeros 7 años del crédito siempre se va a ir como un 80% de la cuota a intereses y un 20% al capital. Entonces, si durante estos primeros 7 años tú tienes recursos propios adicionales para abonar a capital, maravilloso, pero que siempre lo lleves directamente a abonos a capital. Pero si no lo tienes, no hay necesidad de hacerlo, no hay ningún inconveniente. Y siempre que tengas recursos propios o adicionales, mi recomendación es siempre abonar a capital para que el capital te permita reducir el plazo del crédito y pagarlo mucho más rápido. Y hay una pregunta importante. Si la gente hace abonos a capital importantes, ¿puede tener refinanciación de cuota? Algunos bancos sí lo permiten, pero no hablemos de refinanciación, sino de recalculan la cuota. Porque refinanciar es cuando de pronto quizás la persona no tenga la capacidad o la liquidez de pagarla. Y ahí hay que hacer también una salvedad que ya es de ejecución, y es que normalmente las plataformas donde uno paga ese tipo de cuotas... Ah, bueno, eso debe de ser por taquilla eso directamente. Es que eso ya lo no aprendí. puede ser por plataformas, No lo porque vayan a Vía hacer. virtual. jamás. Eso se te va siempre a intereses Sí, claro. y se te vuelve un chicharrón. Siempre yo les digo a Sí, mis porque es clientes, que por taquilla, usted juicioso, haga la fila, tome el turno y pague todo. Porque es que el sistema financiero de ellos lo que hace es usted pagó por plataforma, De una. entonces venga, le aplico a intereses, si usted me está dando más plata, venga, se lo aplico por intereses. Así es. En cambio, usted en taquilla le dice expresamente al cajero, vea, le pago mi cuota A capital. a capital. Aprendida. Esa ya me pasó. Ya, anotado. Claro que uno puede hacer una reclamación y Sí, le devuelven total. el recurso, no sé qué, pues eso vaya a un mundo súper Pero oscuro. te demoras unos días. Y eso, esa plata como que uno, Y uno se sudando. perdió, ¿y qué vamos a hacer? La recupera uno y hace la fila, aunque es maluco, pero hay que hacer la fila. O sea, Sí, total. si quieres abonar a capital, hay que hacer la fila en taquilla. No Así puede es. hacerlo en la plataforma. Total. Manu, Jessica, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Juan, por invitarme. Gracias, Manuel, también, pues, que fue la persona que me invitó a este espacio también. Y de verdad que encantada de poder compartir información de valor con todos ustedes. Y bueno, ojalá no sea el primero. Jessy,
Antes de irnos, contémosle a la gente dónde los pueden encontrar, en redes sociales, números de teléfono, oficinas, por favor, que eso es importante, que yo sé que de este podcast mucha gente va a estar muy animada para hacer su primera inversión. Claro que sí, mira, nuestra línea telefónica es 315-488-0030 y me pueden encontrar en redes sociales como @yecabrokerfinanciero.